Hola, muy buenas. Estamos aquí en un nuevo momento de Herramientas para el Alma. Ahora vamos a hacer unas entrevistas a profesionales con nuevas ideas y nuevos pensamientos. En este momento, pues, tenemos aquí a un gran amigo y colega, Francisco. Pero quisiera hacerles una presentación resumida de quién es él. Él es Francisco Vintimilla, es psicólogo educativo y terapeuta. Es psicólogo y docente en la prestigiosa Unidad Educativa Asunción de Cuenca, Ecuador, por 9 años aproximadamente. Ahora está en la parte de investigación acerca de un tema muy general que se da ahora en la actualidad, que es la sobreprotección y sus consecuencias en los niños y niñas y adolescentes. Pues, bienvenido. Muchísimas gracias, Marcelo. Saludos a todos los que se encuentran del otro lado de la pantalla. Pues este espacio he sido invitado para poder compartir un poco de información acerca de este tema que siempre es un poco controversial, que se trata de la sobreprotección a menores de edad, ¿no? La sobreprotección. Adelante. Pues sí, entonces sí, es un tema muy interesante que creo que va a interesar tanto a padres, a madres, a futuros padres, a los que no son padres, a psicólogos y a personas que quizás estén interesadas. Y te hago a ti la pregunta, Pancho. ¿Qué es para ti la sobreprotección desde tu experiencia? Bien, bueno, pues al tratar de definir la sobreprotección, es el hecho, Marcelo, de sobrepasar el amor que necesitan los niños, ¿no? En el momento de su crianza para su correcto desarrollo evolutivo, ¿no es cierto? Es sobrepasar ese límite del amor y del cariño que ellos necesitan. A su vez, esto genera una relación de dependencia mucho más fuerte que se da del niño hacia sus protectores, ¿no? Hacia sus progenitores. No vamos a hablar exclusivamente de padres, sino simplemente de cuidadores, ¿no? Pueden ser abuelos, tíos, familiares, no necesariamente los padres son los que se encuentran en este dilema de la sobreprotección, ¿no? Sino las personas que les cuidan a los menores de edad. Eso es algo importante lo que tú dices, porque normalmente en nuestra sociedad, al momento que tú escuchas sobreprotección, inmediatamente asocias con los padres, y que es el padre o el papá que es el que malcría a su hijo, o la mamá que sobreprotege a su hijo, y un poquito como que recién se extiende a los abuelos, quizás los abuelos, pero lo que tú dices es realmente engloba más. Englobamos más, ¿no es cierto? No vamos a hablar exclusivamente de padres, sino de las personas o las figuras que van a cuidar, en este caso, a los pequeños, ¿no es cierto? ¿Sí? Podemos hablar, por ejemplo, en el caso de que haya sobreprotección y no hay padres, ¿no es cierto? Son los abuelitos los que cuidan, o los tíos los que cuidan, ¿no? Sí. Entonces, bueno, realmente es muy cierto lo que dices acerca de la sobreprotección y profundicemos más. No sé, tú nos podrías decir cuáles son los síntomas que una familia o el cuidador, cuáles serían los síntomas que presenta el cuidador o la familia al momento que está sobreprotegiendo a su niño. Claro, pues en el momento en que nosotros ya, o la psicología habla un poco más de este tema de que tal niño, ¿no es cierto?, ya presenta síntomas de sobreprotección. Entonces ahí encontramos, ¿no es cierto?, algunos factores claves. Por ejemplo, el hecho de que un niño es la forma de crianza, ¿no es cierto?, cómo él fue criado, en el cual pues los progenitores o las personas, los cuidadores, llamémosles así, ¿no?, los que crían al pequeño, adoptan patrones de comportamiento en el cual el niño no se expone o no vive como tiene que vivir en su medio, ¿no es cierto?, o sea, desenvolverse, actuar como él mismo, sino ante cualquier situación están los cuidadores viendo que no le suceda nada, teniéndole mucho cuidado en cualquier cosa que llegue a suceder. Nosotros sabemos que los niños cuando aprenden a caminar se caen demasiado, ¿no? Todo el tiempo se caen, se lastiman, se hacen los moretones, y es normal la reacción de los que les cuidan, ¿no es cierto?, de los que les cuidan a los pequeños, preocuparse. Pero, por ejemplo, un patrón de comportamiento es preocuparse demasiado, ¿no es cierto? Ay, mi hijo, no quiero que haga esto, no coja esto, se va a caer, se va a mojar, se va a manchar, se va a ensuciar, esto, el otro. Entonces es como que criarle una especie de burbuja en la que no se le permite al niño explorar, ¿no es cierto? No se le permite mostrarse, explorar su ambiente y conocer su medio para él aprender, ¿no es cierto?, a moverse en ese campo que
que está viviendo él en ese momento. Bueno, agregando lo que tú dices también de lo que tengo la experiencia en las terapias, pues la mayoría de los padres que me han llegado pues con estos síntomas de sobreprotección son padres también temerosos, que tienen mucho miedo que quizás algo en su infancia o algo que vieron exteriormente lo sobrevalorizaron, y entonces también como que tienen ese temor de que suceda con su hijo. Claro. Y tratan de que no, pues si a mí me sucedió o yo vi que eso sucedió, entonces yo no deseo que esto pase también en mi familia. Entonces creo que hay un miedo excesivo también en la sobreprotección. Vamos a entender que es natural ese miedo de los papitos también, ¿no es cierto? O de las personas que les cuidan a los pequeños, ¿no es cierto? Es un miedo normal, ¿sí? Esto que me sucedió a mí no quiero que le suceda también a mis pequeños, ¿no? Pero hasta qué punto este miedo se transforma en algo que definitivamente corta un proceso normal de desarrollo, ¿no? Entonces eso, y hay que tener mucho cuidado también en ese instante, en ese momento también. Dale, pues estamos pues aquí. Más adelante daremos pues los datos, si es que quieren profundizar con Francisco, pues los datos personales para que puedan hacerle las preguntas, y hasta el Facebook personal, y también más adelante es un número de teléfono. Pero bueno, entonces sigamos con otra pregunta que va directo al corazón y a la llaga de esto de la sobreprotección, que es: ¿cuáles son las consecuencias de ser un cuidador sobreprotector? Bueno, pues Marcelo, realmente las consecuencias que he podido observar dentro de la experiencia un poco en la parte educativa son bastante fuertes, ¿sí? Son bastante fuertes. Los niños al mantener estos patrones, ¿no es cierto?, de crianza que comentábamos de antes, que los adultos, los que les cuidan, no les permiten explayarse, digamos así, los niños, de explorar, no tenerles en situaciones de riesgo controlado, digamos así. Los niños crean primeramente una imagen de sí mismos bastante limitada, ¿no? Se sienten muy vulnerables, sienten que no pueden hacer nada sin la presencia de la persona que les cuida, o si no cuenta con la presencia de un adulto. Entonces es justamente el tipo de relación que se forma entre el niño y la persona que les cuida, ¿no es cierto?, que es tan fuerte, es tan, llamémosle, casi simbiótica, ¿no es cierto?, un apego demasiado fuerte, que repercute, claro, primeramente en su autoestima. La autoimagen, el amor propio de estos niños es bastante limitado, ¿no es cierto? Partimos desde ahí, ¿no es cierto?, porque es la forma en cómo ellos fueron criados. En la escuela podemos observar un montón también de sintomatología bastante fuerte. Esto acarrea, ¿no es cierto?, también problemas en la parte social. Los niños tienen bastante dificultad en mantener una buena relación con sus pares. Son niños que frecuentemente en sus casas, ¿no es cierto?, son el centro de la atención, y al no hacer igual en la escuela, entonces entran en conflicto. Se manifiestan iras, rabietas, frustraciones. Son niños que no tienen clara una conciencia emocional, ¿no es cierto? Es mucho más difícil en ellos lograr esta conciencia emocional, y por ende pues también no van a entender mucho sus emociones, sus sentimientos, ¿no es cierto? Las frustraciones son fuertes, les cuesta tolerar también fracasos, frustraciones. Son de las consecuencias más comunes que podemos ver. Incluso ahí tratamos de trabajar con los chicos que son bastante sobreprotegidos en herramientas sociales, ¿no? Porque no socializan con facilidad, Hay otra situación bastante interesante, ¿no es cierto?, que los chicos tratan de trasladar la imagen o el tipo de relación que tienen con la persona que les cuida, con el maestro, ¿no es cierto?, profesores en la escuela, o incluso con compañeritos. Quieren que el maestro esté todo el tiempo con ellos, no pueden hacer nada si no es con la ayuda del maestro. Son también dependientes en la parte académica, ¿no? Ya analizamos un poco la parte social, también la parte académica. No pueden, se sienten inútiles, están convencidos de que no pueden si no está la ayuda de un adulto. Hay otro dato también bastante curioso, que es el hecho de trasladar a sí mismos hacia la parte escolar esta situación familiar, cuando los niños buscan que sus propios compañeritos sean los que le cuidan también a él, ¿no? Hay muchos niños incluso que se someten hasta a maltratos, a insultos, a bullying, sí, con tal de sentirse también protegidos, llamémosle así entre comillas,
por estos mismos compañeritos que son abusadores o molestosos muchas de las veces, ¿no? Mira, lo que tú dices son como que consecuencias en el futuro de tener un tipo de personalidad dependiente. Sí, como que los niños sobreprotegidos tienen esa tendencia a ser más dependientes en la adultez. Claro, claro que sí, así es. Al carecer de herramientas sociales, ¿no? Porque en la casa toda necesidad se cubre, son niños que no sienten la falta de algo, no aprenden el hecho de que, bueno, si me falta algo, tengo otras opciones más para hacer, entonces se frustran tanto porque no consiguen lo que tienen, se tornan muy dependientes, ¿cierto? Y eso termina limitándoles mucho en la parte ya cuando son adultos, adolescentes y adultos también, claro. Bueno, eso es lo que son las consecuencias de la sobreprotección. A grosso modo, claro. A grosso modo también, sí. A ver, con lo que tú me dices, pues son frágiles, tienden a la explosión al momento de no poder conseguir lo que ellos necesitan. O tolerancia a la frustración. Entonces no tienen habilidades sociales. Y lo más terrible es que, a mí sí se me hace terrible, realmente con lo que tú me dices sí se me hace muy triste y muy penoso y terrible el hecho de que todo esto puede crear una persona con un trastorno de personalidad dependiente. O sea que va a ceder muchas cosas de sí para que esas personas no se alejen de ella. Que eso en sí es lo que es el trastorno de personalidad complaciente, exactamente. Buscar la manera, manipular también. Niños también sobreprotegidos son también excelentes manipuladores, ¿sí? Son excelentes manipuladores, buscan conseguir también lo que quieren, y si esos patrones se van manteniendo a lo largo de la vida, no, pues hasta la adolescencia y adultez, no estamos frente a una persona independiente que se vale por sí misma, que tiene esas herramientas psicológicas, ¿no es cierto?, para saber afrontar también las dificultades diarias, sino personas que son más propensas incluso hasta depresiones, ya trastornos mayores o trastornos también temporales, pero realmente todo por una situación que tuvo que haberse previsto, ¿no es cierto?, en los primeros años de vida, ¿no? Te hago una pregunta que ahora me asalta la curiosidad. Desde tu experiencia, ¿tú crees que también los niños con sobreprotección, ya hemos hablado que hay una tendencia a la dependencia en el futuro y tendencia a aislarse y a la depresión, pero también hay una tendencia quizás totalmente opuesta, que es la tendencia a la violencia, a la agresividad, también cuando son niños sobreprotegidos? Claro que sí, podemos... claro, en mi experiencia, claro que es corta y todo, pero o sea, sí, o sea, no vamos a decir que a negarlo, porque lo que hablábamos un poco para profundizar ahora un poco más, ¿no es cierto? Si un niño mantiene una relación simbiótica, ¿no es cierto?, en este caso con un adulto, pongamos el ejemplo el padre o la madre, ya, hablemos directamente así, hay una relación simbiótica, entonces no hay todavía una identidad propia, no se está forjando una identidad propia desde los primeros años de vida, ¿no es cierto?, en esa infancia, en esa niñez, no se está forjando esa identidad propia, y la parte emocional también viene a estar como un poco mezclada, es como un poco también, no se define también, es difícil generar en ellos también conciencia emocional, entonces es muy común que también exploten con rabieta, con violencia, con rabia, con ira, mezclado todo, y es difícil aclarar también esta parte porque no hay una identidad propia forjada, entonces es normal que de adultos sea violento. Sí, también pudiera darse, ¿no es cierto?, no vamos a negar que si es que eso no fue encaminado a tiempo, y también obviamente analizando la parte genética, la parte hereditaria, la parte ambiental, generar pues también una personalidad que sea ultra agresiva, ¿no? Sí, con trastornos mucho más fuertes, más graves, ¿no? Claro. Bueno, pues entonces tenemos las dos partes, la parte que es pasiva, por así decirse, la dependencia, la depresión, y la parte que es activa, que es la violencia y todo esto. Claro que sí. Ajá. Claro que sí. Vamos con la pregunta final. Vamos avanzando al final. Que es para todos aquellos que nos escuchan, pues, y es ¿qué recomendaciones les darías a los padres cuidadores? Y cuidadores, más bien sería. ¿Cuáles serían las recomendaciones que darías a ellos? Bueno, pues después de analizar esta problemática que nos damos cuenta que es bastante seria para cualquier tipo de persona, pues la recomendación que se apunta, ¿no?, es siempre generar un poquito de conciencia, ¿no es cierto?, hacia los papás, abuelitos o cuidadores de los niños, que realmente pues vean cómo es la relación que se tiene, ¿no es cierto?, entre el niño y yo, ¿no?
cómo es la relación que se está. Realmente es una relación muy, muy sofocante. Yo estoy todo el tiempo allí. Entonces, primero monitorear esa parte, ¿no? Darle más libertad al niño, ¿no? Permitirle que el niño también se desenvuelva en otros campos de acción, como son, por ejemplo, salir a parques, ¿no es cierto? Que aprenda también a tener conflictos con otros niños y a solucionarlos él también, sin que uno como adulto intervenga mucho. Los niños son súper sabios y ellos mismos pueden solucionar sus problemas. Sabemos que los niños pelean a muerte hoy día, pero mañana están de panísimas otra vez, ¿no? Entonces es precisamente pues brindarles ese espacio, ¿no? Enseñarles y que ellos poco a poco vayan aprendiendo también, ¿sí? Nosotros más, un poco más de observadores, un poco más de lejos, monitoreando, acompañando, chequeando, pero no interviniendo demasiado en ellos, ¿no es cierto? En esa parte. Si es que realmente pues mantenemos estos patrones de crianza, ya nos dimos cuenta que es algo perjudicial, ¿no? Es realmente algo que puede perjudicarles. Los papás también tienen que buscar más actividades, en este caso para los pequeños, ¿no es cierto? Involucrarles también una participación activa con otros miembros de la familia, minimizar también un poco la problemática que los niños cuentan en la casa, de que algo pasó en la escuela, y si estamos prestando muchos oídos también es como que seguir reforzando el hecho de esa dependencia, ¿no? Entonces, minimizar un poco también esa tensión, ¿no? Que presentan también los chicos, ¿no? Otra recomendación también que es muy, muy útil, hay que recordarles a los papis también que necesitan ellos su espacio, como pareja también, ¿no? Como pareja necesitan su espacio, también solos, ¿no es cierto? También necesitan como papás solos, porque ser un papá o una persona sobreprotectora demanda también mucha energía, es olvidarse de uno también y preocuparse demasiado de otro. Entonces es importante pensar un poco también en uno mismo, ¿no? Y bueno, pues definir bien esos roles, ¿no? Como esposos, como esposas también, no olvidarse esa parte, porque a veces los papis también se preocupan mucho de los hijos y la relación entre ellos no está tan sólida, ¿no? Entonces tiende también como que a haber distanciamiento y algo más, ¿no? Entonces esas serían pues como unas recomendaciones muy a grosso modo. En poquitos minutos hemos visto lo que es una pasadita de lo que es la sobreprotección, ¿no? Siempre hay que profundizar un poco en estos temas, porque a veces con todo el trabajo que los papitos van realizando de crianza y todo, ¿no? A veces con actos muy, muy fáciles, muy sencillos, caemos en sobreprotección, caemos en consentimiento, sobreconsentimientos también, mucha condescendencia. Son cosas que les limitan mucho a los pequeños, ¿no? Entonces es importante siempre verse un poco desde fuera cómo es la relación con los niños también. Sí, eso es lo que también creo que otra recomendación es como hacerse un autoanálisis, el cuidador o los padres, si es que cumplo con algunos de estos criterios de sobreprotección, porque también se ve que hay muchos padres o cuidadores que no son conscientes, o lo son y no quieren aceptarlo. Entonces sí, esto sí nos sirve como para que, o hacernos responsables de, soy, creo, sobreprotector, o decir, mira, estas son las consecuencias y debo aceptar que estoy haciéndole un mal a mi hijo y no estoy dándole las herramientas para esto. Me haces acuerdo también de una recomendación clave, ¿no? Los límites, ¿sí? Límites. Por ejemplo, hay niños que miden y prueban también a las personas que les cuidan. Hay niños que ya están pinchando así, agreden, levantan la mano, botan las cosas. Entonces es importante también tenerles claro, hablando claro las cosas, ¿no es cierto? Hay que poner límites y esos límites tienen que ser respetados como de lugar. Los padres somos los primeros, ¿no es cierto? Las primeras figuras de autoridad. Y sobre la autoridad no hay cómo transgredirnos. Si nosotros vamos por la calle en la moto, en el carro y nos para un policía, nosotros no podemos evadir esa autoridad. Y todo eso arranca en la casa. Y una autoridad competente pone también límites competentes que tienen que ser cumplidos, ¿no? Un niño sobreprotegido tiene demasiada apertura en todos los recursos intrafamiliares, ¿no? Mucha apertura, entonces eso también, mucha permisividad también es otro rasgo de la sobreprotección. O sea, hay que poner límites y reglas claras también dentro de los hogares, ¿no? Eso me olvidaba y es un detalle muy ultra importante también que hay que considerar. Sí, yo creo que ahí le está cerrando con broche de oro. Bueno, estamos finalizando pues este momento y este encuentro con el colega Francisco Vintimilla, Pancho.
Abajo encontrarán el dato, el Facebook y el número de teléfono para que se pongan en contacto con él. Y pues nada más que agradecerle a todos ustedes, pues mi nombre es Marcelo Pulgarín, soy psicólogo clínico y esta ha sido pues Herramientas para el Alma. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, a sus órdenes, un gusto. Listo, Marvin.